Muy buenos días. Se abren sus Biblias. Estamos en Romanos capítulo 7. ¿Alguien necesita una Biblia? Levanta la mano y les prestamos una. Importante tener la Biblia. Vamos a ver varios pasajes en esta mañana. Muy bien. Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 7 al 13, y vamos a ver el ministerio de la ley. Continuamos viendo aquí el tema de este libro, la justicia de Dios. Comenzando en el versículo 7, ¿ya están todos ahí? Nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Favor tomar asiento. El ministerio de la ley es lo que en realidad este capítulo habla mucho acerca de esto, pero este capítulo, como les dije el último domingo que nos juntamos, este capítulo es muy mal entendido, pero sin embargo es muy importante. Y algunos dicen, como estamos salvos por gracia, entonces podemos pecar. Y es como si se nos hubiera dado una licencia para pecar. Y lo que está es confusión, porque no comprenden lo que la palabra enseña. Pero al otro lado, otros dicen, somos salvos por gracia, pero no podemos ignorar la ley. Y tenemos que vivir debajo de ella para poder agradar a Dios. Y esto también es falso, porque tenemos que entender lo que este capítulo nos enseña. Y te voy a decir, pensar en esta manera, esto es legalismo. Y es donde caen muchas religiones. Tienes que hacer, tienes que cumplir, y fíjate. El primer grupo se les contestó esta clase de pensamientos en el capítulo 6. Y es aquí, en los que caen en legalismo, que se les contesta las preguntas en el capítulo 7. El capítulo 7 analiza una cuestión vital en la vida cristiana, la relación del creyente con la ley de Dios. ¿Qué es nuestra relación con la ley? ¿Cómo debemos de entender la ley? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es muy importante? Romanos 6 explica que los creyentes están muertos al pecado porque nos identificamos con Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Amén. Pero Él vive también, se resucitó. Pero fíjate, nos identificamos en su muerte y su resurrección. Y responde a la pregunta aquí que dice, ¿perseveremos en el pecado? Ahora que vivimos, perseveremos en el pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque recuerda, Pablo está enseñando gracia. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que crezca ese favor inmerecido? Tenemos que notar que en Romanos 6:15 Pablo hace una segunda pregunta. En Romanos 6:15 pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, nos dice. Les dice, en ninguna manera. Y ahora, aquí en el capítulo 7, es que responde a esta pregunta y explica que los creyentes están muertos a la ley, tanto como lo estamos al pecado. Estamos muertos al pecado. Amén. Estamos muertos a la ley.
Amén. Lo que la palabra enseña. Entonces no vaya a haber confusión cuando alguien se te arrime. ¿Llevas los 10 mandamientos? No, porque nadie puede cumplir. Fíjate. Pero las religiones y los legalistas, no. ¿Y qué del Sabbat? ¿No observas el Sabbat? Primero, no somos judíos. Segundo, es parte de la ley. Tenemos que reconocer. Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo. Y esa es la razón que nos congregamos los domingos, porque era lo que hacía la primera iglesia. Pero fíjate, regresamos. Estamos muertos al pecado y a la ley. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos. ¿Con quién está hablando? Con nosotros, el creyente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Fíjate, más claro no puede estar ese versículo. Más claro no puede estar. Este versículo nos ayuda a comprender más de estar muertos al pecado, tanto estar muertos a la ley. Nos ayuda a comprender lo que Pablo nos dijo en el capítulo 6. ¿Qué quiere decir Pablo en Romanos 6:14 cuando afirma? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No estás? ¿Qué nos está preguntando? ¿Estás bajo la ley o estás bajo la gracia? Estar bajo la ley quiere decir que debemos de hacer algo para Dios. Y es lo que muchos es la religión. Siempre quieren hacer para Dios. Entonces lo que están diciendo, lo que Dios hizo en la cruz, Jesús hizo en la cruz, no es suficiente. Siempre quieren hacer más. Pero muchas de las veces, te voy a decir, es para apaciguar su propia conciencia. Siempre quieren hacer más. Estar bajo la gracia quiere decir que Dios ha hecho algo por nosotros. ¿Ven? Y esa es la gran diferencia. Y demasiados cristianos, te voy a decir, están oprimidos por reglas, regulaciones religiosas y también en sus propias buenas intenciones. Apaciguar su conciencia. El remordimiento que les está molestando. Ay, porque no he ido, porque no. Y siento, tengo que hacer. Porque no reconocen lo que Cristo ha hecho por ellos. Sin darse cuenta de que es imposible hallar santidad en sus propios esfuerzos, porque es lo que están tratando de hacer. Llegar a la santidad, cuando en Cristo Jesús ya somos santos. Qué trágico es ver cristianos viviendo bajo la ley, luchando por agradar a Dios, cuando nuestra nueva posición que tenemos en Cristo Jesús, y fíjate, es en un nuevo poder, en el Espíritu Santo, que nos ha hecho libres de la carne. Y ahora podemos caminar en victoria, podemos caminar en el Espíritu. Romanos 8, 3 y 4 nos llega a esta conclusión, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Deja leértelo en otra traducción, porque me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo pone más sencillo para que podamos comprender. La ley de Moisés no podía salvarnos. La ley no nos puede salvar. No nos puede salvar. Verdaderamente ahí termina. Cuando alguien se te arrima y te habla de los 10 mandamientos de la ley, no. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros.
el fin. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Amén. Así que Pablo nos explica, ¿y quién más mejor para hacer esto? Recuerda que Pablo, fariseo de fariseo, muy legalista, verdaderamente religioso. Él hacía todo acuerdo de la ley. Él iba bien. Podía decir, yo soy perfecto, porque he cumplido con la ley. Siempre tratando de hacer un hombre perfecto. Y así se encuentran muchos hoy en día. No, pero es que tengo que cambiar para venir, para arrimarme a la iglesia. No, porque no. El techo todavía está ahí. Todos somos pecadores y no se ha caído. Porque así se sienten. No, si voy a la iglesia. Dios te puede perdonar de todo pecado. Nos recibe exactamente como estamos, siempre y cuando haya arrepentimiento. Pero fíjate, este hombre tan legalista, tan religioso, y él se pone a explicar lo que verdaderamente la ley es. Aquí presenta, podemos decir, otra pregunta para que nosotros podamos comprender. Pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En otras palabras que se puede decir es, ¿qué beneficio tiene la ley? ¿De qué beneficio si nosotros somos creyentes? Si ahora ya no la necesitamos, ¿qué beneficio? Y te voy a decir, esta clase de enseñanza que Pablo daba, hacía la ley un pecado. Ellos la comprendían. Y por eso pregunta, ¿la hace pecado? No es así. La ley demuestra el pecado que mora en mí, tanto en ti. Es lo que la ley hace. Así que Pablo toma su tiempo para explicar el ministerio de la ley. El primer punto de nuestro estudio es la ley revela el pecado, que es el versículo 7. Porque al leerla, las mismas cosas que condena aparecen en nuestras propias vidas. La ley despierta el pecado. Versículo 8 y 9, que es el segundo punto. El pecado se agita en nuestra naturaleza. 3, la ley mata. Versículo 10 y 11. La ley mata al pecador. 4, la ley revela la pecaminosidad del pecado. Versículo 12 al 13. No solo nuestras acciones externas. Quiero que entiendan esto. No solo nuestras acciones externas, sino especialmente nuestras actitudes internas. Primer punto, la ley revela el pecado. Fíjate lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Nueva Traducción Viviente lo dice así. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Nunca lo supiera. No entendiera esto. Comenzamos aquí con el primer punto que dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces, si cuando veo la ley y me encuentro queriendo quebrantarla, me encuentro amontonando pecados que están haciendo para llevarme al juicio, entonces, ¿debo de concluir que la ley es pecado? Y él dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. La ley.
La ley nos da el conocimiento del pecado. Nos los muestra, hasta podemos decir que nos lo revela. Se revela al leer. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado. Y recuerda que nos está explicando en realidad el propósito de la ley. ¿Por qué tenemos la ley? ¿Por qué está ahí? Y tenemos que tomar en cuenta de lo que Pablo no dijo aquí. No dijo en el versículo 7, él no dijo, no matarás. No dijo, no hurtarás. No dice, no cometerás adulterio. Pero lo que sí dijo, no codiciarás. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Toma en cuenta lo que está diciendo aquí para ponerlo en el contexto. Este es el último mandamiento de los 10 mandamientos. Así que no, si no sabían eso, este es el 10º mandamiento. Éxodo 20, 13 al 17 nos habla ahí de estos últimos mandamientos de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 13 al 17 dice, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y luego, el último versículo ahí dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Ay, vecino, tu carro está bien bonito, ¿no? ¿Por qué a él y a mí no? Ay, mira la casa del bien. Ay, ¿por qué él tiene una? Y todos esos pensamientos que corren adentro de uno. Este mandamiento es muy diferente a los otros 9. Es diferente porque es una actitud de adentro de uno. No es acción demostrada afuera de uno. Cuando ya se demuestra es porque ya es pecado en plano, ¿no? Pero cuando existe la codicia, esto causa que quebremos los otros mandamientos. Este es un pecado indicioso, es traicionero, que es difícil de reconocer, pero la ley de Dios lo revela. La ley de Dios lo revela. Si recuerdan la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, este es un buen ejemplo del uso de la ley para revelar el pecado y enseñarle al hombre su necesidad. ¿Por quién? Por el Salvador. Volteen conmigo, vamos a Marcos capítulo 10 por un momento. Marcos capítulo 10. ¿Ya llegaron? Marcos 10, comenzando en el versículo 17, el joven rico. Los espero porque todavía digo páginas. Marcos 10, 17 al 27. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo he cumplido, yo he hecho todo esto, le está diciendo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, el joven rico, este joven rico demostraba ser una persona buena y moral por fuera, pero nunca había confrontado su pecado de adentro. Jesús no le dijo de la ley porque la ley lo iba a salvar. No, imposible, sabemos que la ley no te salva. Pero le dijo de la ley porque este joven no reconocía sus propios pecados. No reconocía la motivación de adentro de él mismo. Es verdad que nunca había cometido adulterio, no había robado a nadie, no había dado falso testimonio, no había deshonrado a sus padres. Todo eso estaba haciendo y lo hacía bien. Pero ¿qué podía decir de la codicia? ¿Qué podía decir? Cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y darlo a los pobres, se fue muy triste, perdido en sus pecados. Porque uno puede dar esa apariencia de ser una buena, moral persona, religioso. Hay muchas personas religiosas en nuestra sociedad. Mira, se presentan muy bien, tienen buenos hijos, buenas hijas, muy unidos. Todo da apariencia, van a la iglesia, trabajan, todo. Dan una buena apariencia. Pero si uno no trata con lo interno de uno mismo, no codiciarás. Le reveló a él sus pecados, que él era un pecador. Y en reconocer que somos un pecador, debemos de confesar nuestros pecados. Y él no hizo esto. Rechazó a Jesús y se fue sin ser convertido. Y así pasa en la iglesia. Personas vienen y no se arrepienten, no reconocen, pero luego quieren cumplir con la ley. Tengo que ser buena persona, tengo que dar esta apariencia de ser una persona moral. Pero Dios quiere tratar con el corazón de cada uno de nosotros. ¿Ven? Segundo punto, la ley despierta el pecado, versículo 8 y 9. El versículo 8 dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto, es lo que nos dice. Esta naturaleza pecaminosa, podemos decir la que está determinada a lograr el pecado a todo costo. Es el mandamiento que incita a la naturaleza pecaminosa al pecado. Y si no entiendes lo que te estoy diciendo aquí, te lo voy a explicar en un momento. Ponte a pensar por un momento. Hay mucha gente
que roba. Se roba. Robar es llevarte algo que no te pertenece a ti, que no es tuyo. El simple acto de robarte algo, ¿por qué? Muchas de las veces es por la sensación de hacer algo mal. Salirnos con la nuestra. Ladrones roban cosas que ni siquiera pueden usar. En algunos casos, no es tanto la cosa tomada, sino el deseo de hacerlo. Lo cumplí y nadie sabe. La sensación. Proverbios 9:17, traducción en lenguaje actual, dice así: no hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. No te comas deja ese pan, no te lo comas. Ay, qué sabroso, ¿no? Recuerden que Pablo fue fervoroso, un fariseo fervoroso, devoto, pío, religioso. Él buscaba obedecer la ley antes de su conversión, para entender sus pensamientos y entender cómo él pensaba. Voltea conmigo, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Los espero. Filipenses capítulo 3. Si me estás viendo a mí, ¿quiere decir que ya llegaste a la página o no estás buscando en tu Biblia? ¿Cuál es? Filipenses capítulo 3. Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 1 al 11. Dice: por lo demás, hermanos. ¿Con quién está hablando? El creyente, ¿verdad? Nosotros. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjate, él está diciendo: yo más que nadie, por haber sido esta persona tan religiosa, fariseo de fariseos, judío de judío, yo tengo de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Estas son mis raíces, de aquí salí, dice. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como perdida por amor de Cristo. En otras traducciones, esto es basura para mí. No tiene valor, pero podemos entender su pensamiento y cómo era. Versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Fíjate, no, pero es que yo soy cierta religión. Basura. Somos cristianos en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Versículo 9 dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Recuerden, el aguijón,
la espina. La espina, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado en realidad, 1 Corintios 15, 56 nos dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Todo esto, el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo demuestra. El pecado nos lleva a muerte. Morir aparte de Cristo Jesús en tus pecados es estar eternamente separados. Cada uno de nosotros tenemos la naturaleza antigua y esta es la naturaleza pecaminosa en que batallamos de día en día. Todos los días estamos batallando la carne, la mente, la conciencia. No, pero, es que estoy... No, camina en victoria, entiende nuestra posición en Cristo Jesús. Pero entiende también que la ley despierta el pecado. Despierta el pecado. Y deja explicártelo. Cuando andamos afuera, hemos pintado las puertas del edificio. Pintamos las puertas del edificio y les ponemos un letrero en la puerta. Pintura mojada. No toques. Ahí van. Sí, está mojada, mira. La banca, no te sientes, banca mojada, pintada, no. ¿Qué van? ¿Qué hace la gente? A propósito, la toca. ¿Qué no dice ahí que no toques? Pero es que pensé que estaba seca. ¿Por qué? Porque el letrero les dice que no lo hagan. Fíjate, la ley despierta el pecado. La ley despierta el pecado. Le decimos a un niño, no juegues en el agua. ¿Qué hacen? Juegan en el agua. ¿Por qué? Porque nuestra mente carnal es enemistad con Dios. Es lo que la mente de uno hace. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La ley dice, no hagas esto, no hagas nada. ¿Y qué vas a hacer? Porque es la mente de uno. La carne, la mente carnal, no es espiritual. Los creyentes que tratan de vivir por reglas y regulaciones son legalistas. Lo único que hacen es despiertan más al pecado y se hacen más problemas. ¿Entiende lo que te estoy diciendo aquí? Se hacen más problemas y despiertan más al pecado. Las iglesias en Galacia eran muy legalistas y estaban experimentando toda clase de problemas. En ser más legalistas no se hicieron más espirituales, se hicieron más pecaminosas. ¿Por qué? Porque la ley despierta el pecado en nuestra naturaleza, en la naturaleza caída. Y todo el tiempo estamos batallando eso. Pero cuando reconoces esto es lo que la ley debe de hacer. Fíjate lo que dice el versículo 9. En nuestro texto dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tome nota de lo que Pablo escribe en el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo escribe del punto de vista que ahora con este entendimiento que nos permite tener mucho más conocimiento. Antes todos nosotros vivíamos y no realizamos que la ley nos condenaba. Antes de ser salvos pensábamos que estamos viviendo, estamos bien, pero después conocimos al Señor y sabemos o realizamos que la ley nos había condenado a la muerte.
estábamos destituidos y perdidos en nuestros pecados. La ley ya nos había condenado, estábamos muertos. Condenados a la muerte porque la ley revela el pecado y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 3. La ley mata. Versículo 10 y 11. Versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Los mandamientos eran para exponer lo que está bien y lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto. Eso mostraría el camino que uno debe de seguir, el camino de vida, pero nos llevó al fracaso, porque nadie podía cumplir. No, pero yo sí. Ok, eres excepción. Solo Jesús es el único que puede cumplir con la ley. Levítico 18:5, Nueva Traducción Viviente, dice así: si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Pero dice, si obedecen mis decretos y mis ordenanzas. ¿Quién los puede cumplir? Nadie. El punto es que la ley mata para resultar en vida. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El gran engaño que muchos creen que yo puedo cumplir la ley. ¿Cuántas personas hay que creen esto? No se pueden contar los números de personas que creen que obedecen los 10 mandamientos, que aún ellos viven según la regla de oro. Trato a todos los demás como yo quiero ser tratado. Yo soy bien. No, yo no hago nada. Yo no he matado. Pero ya vimos al joven rico. ¿Y codicia? Oh, ya quebrantaste la ley. Si quebrantas una parte de la ley, la has quebrantado toda. Mereces muerte. Ya estamos muertos. Y hay cristianos, fíjate, que creen que ellos ahora en ellos ya no hay pecado, que son sin pecado, y esto también es engaño. Es engaño. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no lo es. La promesa de Dios es Jesús, y la ley simplemente apunta a la necesidad de ¿quién? Del Señor, por Él. ¿Por qué? Porque he quebrantado la ley. La ley no puede dar vida, solamente le enseña al pecador que es culpable de sus pecados, y es por eso que es condenado. Todos somos condenados. Es por esta razón que puede arrepentirse y recibir a Jesús como su Señor y Salvador, porque reconoce. Cuando un cristiano nuevo, criatura nueva en Cristo, comienza a crecer, comienza a madurar, te voy a decir, va a estar en contacto con muchas o varias filosofías de la vida cristiana. Hay doctrina sana y doctrina que no es sana. Y va a experimentar todo esto. Y te digo, puede leer libros, ir a seminarios, escuchar sermones, informarse de muchas enseñanzas. Pero tiene que tener cuidado. Cada cristiano que está creciendo y aprendiendo, tiene que tener cuidado, y te voy a decir esto, de no seguir un líder humano y tomar sus enseñanzas como ley, porque no hay nadie que pueda tomar el lugar de nuestro Señor Jesús. No hay ningún libro que pueda tomar el lugar de la Biblia. No hay otro testamento. Sí, ya está completo. La Biblia está completa.
El hombre, fíjate, nos puede dar información, pero es el Espíritu Santo el cual nos da iluminación. El Espíritu Santo que nos educa y nos da el poder para hacer, para poder cumplir. Y no hay ningún líder humano que pueda hacer esto. Muy importante. Muy importante. Yo nunca les digo, mírenme a mí, mira lo que la palabra dice. Yo les enseño la palabra, nada escondido. Siempre les he dicho que se enamoren del Señor Jesús y de su palabra. Eso es lo que son mis motivos y es lo que me motiva los domingos y los miércoles. Que puedan entender la palabra de Dios. Que estemos unidos en Cristo Jesús como su cuerpo. Amén. El cuarto y último punto, la ley revela la pecaminosidad del pecado. ¿Qué tan pecoso es el pecado? Fíjate el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley a la verdad es santa. Recuerda que un santo es alguien que es apartado para el uso de Dios. Es lo que significa ser santo. No es una estatua, no es porque estás haciendo milagros después de que hagas. No. Eso es de la religión. Ser una persona santa quiere decir que Dios te ha apartado para un uso exclusivo, que Él te quiere usar, y así también. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es apartada por Dios para un propósito específico. Es la razón que es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno es lo que es correcto y es la ausencia de lo que es incorrecto. Lo bueno de lo malo. Versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley es un espejo. La palabra es un espejo que expone todo lo que está bien. Expone todo lo que está mal, como les he dicho. Si te ves en el espejo y estás feo, no cambia. Y es la palabra. La vas a ver y vas a reconocer, oh, wow, Señor, perdóname. Porque estoy leyendo su palabra. Expone todo lo que está ahí. Podemos establecer nuestro propio estándar, pero ese estándar siempre ese estándar va a estar muy bajo. ¿Por qué? Porque es fácil compararse con los demás, especialmente con alguien que percibe ser menos de uno mismo. Ay, pues míralo, no, yo soy mejor que esa persona. No, mírame acá, mi camarada, mi compadre, olvídate. Yo soy mejor. Pero compárate con Dios. No, hombre, imposible, ¿verdad? El estándar de Dios es imposible sin nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que nos transforma y somos menos como nosotros y más como Él. Santificación. La gente que no está salva, saben, reconocen que hay una cosa, ser llamada pecado. Pero lo que no realizan es que tan mal es el pecado. ¿Qué tan mal es el pecado? Y hay cristianos que no realizan la verdadera naturaleza del pecado. Hacemos excusas. Oh, fue un error. Me equivoqué. Es una debilidad que sufro. Se me chispoteó. Otra vez dije grosería. No. Excusas. Pero fíjate, Dios condena al pecador y quiere que entiendamos sumamente lo pecaminoso que somos en la carne, en la naturaleza. Y les he dicho a través de los años, basura para adentro, basura para afuera. ¿Ven? Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que va para adentro. Si es basura,
es lo que va a salir. Es con lo que estás llenando el corazón. Y es la batalla ahí, porque Dios está queriendo transformar tu corazón. Palabra de Dios para adentro, estudios bíblicos, alabanzas, todo lo bueno. Saca el martillo y date en el dedo gordo, vas a ver lo que sale. Ahí vas a saber. Basura para adentro, basura para afuera. Palabra de Dios para adentro y es lo que va a salir. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Él quiere que llegue el momento en cada uno de nuestras vidas que vayamos a realizar qué tan malvado, perverso es el pecado. Y cuando llegamos a este punto, ya no deseamos vivir en él. Es cuando ahora vivimos en victoria. El argumento de Pablo en esta sección, y esta es la aplicación. Primero, la ley no es pecaminosa, es santa, es justa y es buena. La ley revela el pecado, despierta el pecado y luego usa el pecado para matarnos. La conclusión, 3, hay que reconocer que la pecaminosidad, que lo malo, qué malo es el pecado. Verdaderamente, qué malo es el pecado. El problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí está la batalla. La palabra de Dios dice, el perro regresa a su vómito. Nos debe de dar asco. Y así el pecado. El cristiano que regresa a su pecado nos debe de dar asco. Nos debe de alejar. El mero aliento. Señor, yo quiero vivir para usted. Ayúdeme. Pero es lo que la ley hace. Amén.